Saludos a todos, les saluda Mariana Reyes. En este video vamos a hacer el desarrollo del módulo Parámetros Profesiones, para lo cual nos han asignado ya, en mi caso fui asignada para realizar este módulo. Vamos a abrir las claves que nos dieron para el diccionario que vamos a crear de un archivo JSON. Bien, bien. Mi archivo JSON se llamará par profesión y los siguientes son las claves que tendrá para ingresar la información. Ahora vamos a crear una carpeta en donde vamos a guardar todos esos archivos. Yo la voy a crear en escritorio. Ingresamos a nuestro entorno de trabajo. En este caso va a ser Spider. Vamos a abrir la carpeta, a buscar en dónde la tenemos. Yo la puse en escritorio con el nombre de parámetros profesiones. Aquí está. Bien, abierta la carpeta, vamos a cerrar estos archivos que no nos sirven. Listo. Aquí tenemos la carpeta abierta. Vamos a empezar nosotros para desarrollar este módulo. Vamos a crear tres archivos. El primer archivo va a ser el archivo JSON, donde contendrá la información que vamos nosotros a ingresar. En este caso, como les comentaba, el archivo JSON se llamará par profesión. Luego vamos a crear un archivo principal en donde va a estar nuestro menú para el ingreso, la edición, la consulta de nuestras profesiones. Y el tercer archivo es el archivo de nuestras clases, donde tendremos la lógica de programación. Entonces, el primer archivo que yo voy a crear en este momento es el archivo principal. Al archivo principal lo llamaré por nombre mod par profesiones, ya que es un distintivo que tenemos aquí en nuestro documento. Bien, ese va a ser el nombre de nuestro archivo principal, mod par profesiones.python. Está guardada en nuestra carpeta que tenemos en el escritorio. Nuestro segundo archivo, como les mencionaba, se va a llamar class. Y nuestro tercer archivo será el archivo JSON. En este caso, el nombre que tenemos asignado es par profesión en mayúsculas. Listo. En esta parte, nosotros en Files podemos ver los archivos que hemos creado en este momento. Está el archivo principal, class par profesiones, el archivo mod profesiones y el archivo JSON. Bien, vamos con el archivo JSON. En el archivo JSON, nosotros lo que vamos a hacer es copiar nuestras claves que nos dieron en un documento en Excel. Para mi caso son estas de aquí. Todo esto que está aquí es lo que va a obtener de información mi archivo. Entonces yo lo que voy a hacer es copiarlo. Como está en horizontal, voy a realizar el pegado especial para transponer. Esto quiere decir para que lo convierta en vertical y así se me haga más fácil la digitalización. Entonces, para crear nosotros un diccionario, lo que hacemos es ingresamos corchetes. Luego ingresamos las llaves y dentro de las llaves vamos a colocar nuestra información. Bien, nosotros aquí vamos a empezar con lo que es la digitalización de nuestro archivo JSON.
Bien, hemos terminado de ingresar nuestro archivo, de digitalizar nuestro archivo JSON. En este caso ya tenemos las claves y los valores obviamente están vacíos porque es lo que vamos nosotros a ingresar con nuestro módulo. También nos podemos percatar que aquí se está poniendo o cogiendo la nomenclatura a una mayúscula en cada palabra. Entonces aquí en fecha, ingreso, tenemos una minúscula para que nos quede todo igual digitado. Entonces vamos a arreglar eso, ¿ya? También en la IP modificación, todas normalmente tienen su guión bajo, pero esa no tiene, entonces le vamos a agregar. Ya, ahí tenemos nuestro archivo JSON ya digitalizado. Bien, ahora sí, vamos con nuestro archivo principal. Lo primero que nosotros vamos a hacer en nuestro archivo principal, pues va a ser las importaciones, las que vamos a necesitar. En este caso, nosotros para cuando se presenten el menú, vamos a necesitar que después de un tiempo el menú desaparezca. Entonces, para eso vamos a vamos a importar la biblioteca type. Otra cosa que nosotros vamos a importar es el os, import os. Asimismo, nosotros vamos a necesitar que nos presente la fecha y hora, para lo cual también vamos a hacer esa importación. En ese caso escribimos from data time, import data time. Ya, esto de aquí, como les decía, es para manejar las importaciones de fecha que nosotros vamos a registrar. Luego vamos a importar un socket para que se vaya configurando. Import socket. Y por último, nosotros vamos a tener que hacer validaciones. Estas validaciones van a ser para que el momento que el usuario desee ingresar tal vez en el parámetro de descripción de su profesión, pues sepa que solo va a poder ingresar lo que son letras o espacios, pero no números. Para eso nosotros vamos a importar from string import as, a ver, as, sí, guión bajo, letters. Ahí está. Esto nos va a nosotros ayudar, como les digo, con la validación de que se ingresen solo letras y espacios, pero no ningún otro carácter especial para el momento que nosotros ingresemos las descripciones. Tenemos listas nuestras importaciones, las necesarias para nuestro trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a importar nuestro archivo para que nos pueda leer nuestro archivo class par profesiones. Entonces vamos from, tal como guardamos nuestro archivo class, ahí está, class profesiones. A eso le vamos a dar import. Como nosotros estamos trabajando con profesiones, voy a crear una clase que va a manejar todo lo que son las claves valores del diccionario. Y a esa clase yo la voy a llamar clase profesión, para no perderme y seguir con la dinámica de los nombres y así poder entender qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? Clase profesión. Listo. Una vez que tenemos ya importado el archivo, aún no está realizado, pero ya vamos primero como les decía, con la pantalla principal. Nosotros vamos a realizar a definir una función. En este caso, la función que vamos a definir nosotros será la función menú. La función menú la vamos a identificar de la siguiente forma. Escribimos let f. Nosotros para identificar una función vamos a ingresar una nomenclatura,
para ingresar esa función vamos a ingresar una nomenclatura para que sepamos en un futuro qué es lo que estamos haciendo. En este caso, para la palabra función, nosotros hemos reservado la nomenclatura FNC. Quiere decir función. Def, así mismo, ya tenemos cuál es la nomenclatura de función, FNC-menú, ya que ahí es donde vamos a alojar todas nuestras opciones para el ingreso, la edición y la consulta de las profesiones. Bien, nosotros vamos a crear un que se vea bien en pantalla, que sea atractiva. Para eso nosotros vamos a utilizar un while true. El while true va a ser para que recorra las diversas opciones que tenemos de nuestro menú hasta que elijamos uno. Ahora, eso sí, nosotros para tener una mejor comprensión del código vamos a manejar lo que son las excepciones. En este caso, tree. Bien, dentro del tree, entonces, como ya tenemos el while, vamos a colocar lo que es el print para mostrar un mensaje. Vamos a hacer un bonito menú. Print. En ese trim vamos a poner un slash invertido. ¿Esto para qué? Para que el momento que está presentando nos salte una línea hacia abajo y así tener una mayor estética de nuestro menú. Para poder hacer este salto de línea, nosotros tenemos que agregar un slash invertido. Para eso vamos a colocar las combinaciones de las teclas al 92. Le colocamos la N. Ahí nos está diciendo que vamos a hacer un salto de línea. Este va a ser simplemente un ejemplo, prueba. Ahora sí, para que tenga una mejor estética, nosotros podemos hacer uso de los recursos de los códigos ASCII. En este caso, vamos al navegador. Ahí está, código ASCII. Bien, aquí tenemos las diversas combinaciones de tecla y los que nos va a aparecer para darle una mejor presentación. En este caso, yo voy a elegir este bloque de aquí. Tiene el código 178. Esto lo vamos a ir colocando para que se llene y puede manejar una mejor estética, como lo mencionaba antes. Puede ser un poquito tedioso al principio, entonces vamos a copiar y vamos a pegar. Esto es para ahorrarnos algo de tiempo. Bien, tenemos la parte de arriba, vamos a otro print y así vamos a continuar. En este caso, continuemos. En este caso vamos a dar un espacio y vamos a escribir nuestro título en el sistema de parámetros. Ahora el segundo subtítulo yo le voy a poner módulo profesiones. Bien, yo voy a escoger otro símbolo más para llenar ese vacío. En este caso, le voy a dar un emoji, ¿ya? Signo de Windows y el punto. Ahí está. Vamos a poner algo. Una cinta. A ver, a ver, a ver. Vamos a dar algo representativo. Pues,
Ahora sí, debajo le voy a poner las opciones que nosotros tenemos. En este caso, vamos a ingresar, la primera opción va a ser ingresar profesión. Un punto, y ingresar profesión. Entonces, la segunda va a ser consultar profesión, consultar profesión. Pero vamos a consultar por ID, para que la consulta sea mucho más rápida. Luego le vamos a dar, la tercera opción será mm, presentar. Presentar profesiones como objetos. Bien, en este caso le voy a cambiar el orden, ¿ya? A ver, aquí voy a ponerle, si voy a presentar por objetos, también voy a presentar en forma direccional. Presentar profesiones. Listo. Tenemos entonces ingresar profesión, presentar profesión, por diccionarios, por objetos, consultar por ID, y ahora vamos a modificar. Vamos a ingresar lo que es modificar, eliminar y un botón para que nos retorne al menú. ¿Listo? Listo, entonces aquí tenemos lo que es nuestro menú principal, cómo se va a ver en pantalla. Continuando con la lógica, primero nosotros tenemos que decirle al usuario que ingrese una opción y según la opción que elija, el número que elija, pues le va a presentar el menú. Para eso vamos a crear una variable con el nombre opción, variable local. También tiene la nomenclatura específica, es LB. LB es la nomenclatura opción. LB opción va a ser igual. Para que ingrese datos es un input. Como les mencionaba arriba, nosotros para que dé un salto de línea y se vea mejor, entonces vamos a agregarle un slash invertido, ¿ya? Copiamos lo que ya está arriba. Listo. Así le quitamos prueba porque prueba no necesitamos. Con el slash invertido le agregamos elija una opción del menú. Desde entre el 1 y el 7. Elija una opción del menú. Esto vamos a darle un paréntesis para que se vea mejor. 1,7. Listo. Ok. Entonces, si el usuario elige una opción, nosotros vamos a darle un if, una condicional. ¿Qué es lo que vamos a decir? Si el usuario elige 7, si opción o la variable opción es igual a 7, si elige el 7, le vamos a dar un mensaje que es print, retornando al menú principal. Listo. Ese va a ser el mensaje que tenemos retornando al menú principal. Le vamos a dar unos puntos suspensivos. Ahí. Nosotros arriba importamos la biblioteca tiempo. Esto era para qué? Para que nos dé un lapso de tiempo para leer el mensaje y luego retornar al menú. Entonces, ahora vamos nosotros a hacer uso de esa importación. Para eso ponemos tie sleep y le vamos a agregar 3 segundos. Para que vuelva, le vamos a poner la palabra abrir. Bien, aquí nosotros tenemos lo que es nuestra primera condicional. Es un if simple. Vamos a anidarlo con las distintas opciones. Para eso vamos a hacer uso de el if doble. En este caso es la palabra if. Nosotros estamos trabajando aquí con la LB option porque ese va a ser la opción que elija el usuario. Entonces, LB option asimismo va a ser igual, que sepa que es una comparación.
Si el usuario elige la opción 1, le vamos a presentar un mensaje. Este mensaje va a ser ingresar profesión. Entonces, como ya tenemos eso, nosotros simplemente vamos a copiar ese print para mostrarle ese mensaje. Voy a necesitar esto. Esto es reutilización de código para no estar digitalizando cada vez. En este caso ya no le voy a poner la opción. Ahí está centrado. Listo. Ingrese la profesión, ingrese la nueva en este caso. Nueva profesión deseada. Y está centrado. Listo. Ya, ingrese la profesión deseada. Nosotros para poder ingresar a una profesión deseada le vamos a dar pri- una función. En este caso va a ser, vamos a crear una función que la vamos a presentar abajo, pero ya directamente la voy a hacer en esta parte. A ver, entonces es la nomenclatura FCN, ingresar profesión. Asimismo, vamos a hacer uso del tiempo, en este caso, tie sleep. Le vamos a poner 4, para nosotros 4. Bien, esto se va a repetir para todas nuestras opciones, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es simplemente es copiar y pegar. Aquí le vamos a cambiar simplemente la opción 2. Bien, el if, bueno, aquí vamos a cerrar ahora todos los else los if que hemos abierto. Para eso escribimos la palabra else. Else. Y le vamos a dar el mensaje en caso de que el usuario escoja una opción incorrecta. Print. Como lo había mencionado antes, para que salte una línea, vamos a dar con el slash invertido. Error en el menú. A ver, perdón, en este caso no va error en el menú. Eso sería para la excepción. Aquí va opción incorrecta porque estamos nosotros cerrando el if y el if era para el ingreso de opciones. Entonces, opción incorrecta. En caso de que el usuario nos dé un número que no está dentro de nuestro menú. Bien, si nos da ese print, también le ponemos un tiempo. Tiempo es lead, va a ser de 2 segundos. Aquí no le pongamos mucho, 2 segundos. Ahora sí, nosotros debemos cerrar la excepción que abrimos. En ese caso, vamos a cerrar el tree con la palabra está, exception, excepción, bien, excepción,
Aquí vamos a crear nosotros una variable. En este caso le vamos a dar la E, una variable. Ponemos dos puntos para que nos maneje lo que es el error. Y aquí sí le vamos a agregar lo que yo estaba poniendo acá arriba. Copy paste nomás, más rápido. Error en el menú. Asimismo le damos un tiempo. Veamos que todo está abierto, correcto. Sí, abierto, correcto. En este caso le vamos a dar el tiempo. Tiene que ser. Recuerden, muy importante, es que esté correctamente identadas las líneas de código. While, pet menú. Bueno, ahí tenemos lo que son todos los menús. Y ahora sí, nosotros vamos a definir la siguiente función de u. En este caso, ingresar guión bajo para que sabemos para saber lo que estamos haciendo. Profesión. Aquí va a ser donde esté toda nuestra lógica para lo que es el ingreso de las profesiones. Asimismo, vamos a manejar lo que son las excepciones con los errores. Para eso volvemos a utilizar el try. Colocamos un print. Este no es necesario, pero yo quiero colocarlo, ¿ya? Ingrese los datos de la nueva profesión. Después de este print, vamos a colocarlo. Bien, como aún no tenemos la lógica para ingresar la profesión, simplemente ponemos ese mensaje. Le vamos a cerrar el except. Asimismo, creamos la variable. Y le vamos a mandar a que nos dé un mensaje de error. Error en el ingreso de la profesión. Ahora, para cerrar y llamar a todo esto, nosotros tenemos que colocar un if, guión bajo, name. Ahí está, un if, guión bajo, name. Va a ser igual. Paréntesis, main. Aquí vamos a hacer el llamado de las funciones que hemos creado hasta el momento. Está la función. Está la función, la primera es la función presentar y la segunda es la función menú. Listo. Hasta el momento, este sería nuestro menú principal. No tiene nada de lógica, simplemente hemos hecho las importaciones necesarias y los mensajes. Ahora, para la lógica vamos a nosotros a tener que ir al archivo clase profesiones. En el archivo clase profesiones es donde vamos a desarrollar la lógica para el ingreso. Bien, para nuestra clase de profesiones empezamos con las importaciones. Recordemos que estamos trabajando con un JSON, por lo tanto vamos a importar JSON. Vamos a importar el OS. Vamos a importar el socket. Y asimismo vamos a importar la data type.
Bien, recordemos que la clase, así vamos a crear nuestra clase y nosotros ya le agregamos un nombre a nuestra clase, que está aquí. Es lo que estamos importando de este archivo. Entonces, empecemos. Para crear una clase, la palabra reservada es class, el nombre que le dimos, class profesión, dos puntos. Bien. Ahora vamos a inicializar. Para eso escribimos init self. Bien, lo que vamos a inicializar aquí son las claves que tenemos en nuestro archivo JSON. Entonces yo las voy a copiar, control C, y las voy a pegar. Bien, continuando, aquí le dimos la variable estado para hacer la declaración. Si tiene activo, le hacemos un if, que estado es igual a 1, estará activo. Caso contrario, será inactivo. Un print, concatenamos F y le damos hacia abajo Enter para que tenga una mejor visión. Le damos ID, llamamos al cell para ID, descripción, estado, usuario y así mismo para el resto de variables. Bien, una vez hecho el ingreso del método profesión, nosotros vamos a ingresar al siguiente método, que va a ser det guardar profesión. En este caso, recordemos que nosotros vamos a guardar esos archivos en un JSON. Entonces, met guardar profesión JSON. Iniciamos con un tree. En este caso vamos a tener doble tree, ya que nosotros vamos a hacer validaciones para la lectura y escritura del JSON. Entonces colocamos otro tree. Y ahí sí, para abrir with, open, nuestro JSON se llama par profesión.json. Par profesión.json, R
en Condim, UTF-8, UTF-8. Bien, a esto le vamos a agregar un as archivo. Dos puntos. Aquí vamos a crear una variable que la va a leer, entonces vamos a poner div-profesión. Esto va a ser igual a JSON.load. Bien, no necesito ninguno de estos claves, entonces los voy a borrar que se han llenado. .load y vamos a leer la variable que le dimos, archivo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Archivo. Load.archivo. Cerramos la primera excepción. Primera excepción, file. En este caso vamos a darle el mensaje de no. Punto. No. Bien. Error. Dos puntos. Abajo vamos a escribir el arreglo donde lo vamos a tener vacío. Otra vez escribimos div, profesión, va a ser igual a Jams. Y esas van a ser vacías. No, a ver, aquí vamos a hacer la verificación si el ID existe o no existe en el momento que vamos a guardar. Para eso nosotros vamos ahí, a colocar un i, ani, prof, y ani, prof, ponemos un corchete, una comilla simple y vamos a escribir par prof id, la clave que nosotros vamos a validar. Si esta clave es igual a self.par prof id, entonces vamos a hacer que recorra un for prof y di profesión. Escribimos su mensaje, el mensaje nos va a decir error, algo más descriptivo, error, el ID ya existe. El ID ya existe. El ID ya existe. Entonces, para esto retornamos un return false. Un return false. Esto. Un return false. Entonces, el div profesión, aquí append. Append del objeto que le vamos a dar es self.div. Self.div, self.div. Eso está ahí. Entonces, ahora lo que vamos a proceder a hacer es abrir otra vez el JSON, pero en este caso para hacer la escritura. Ya hicimos la lectura, ahora vamos con la escritura. Igual que lo que hicimos en la parte de arriba, vamos a abrirlo. Para profesiones, en este caso ya no es la R, es la W. Asimismo, hace archivo, dig, load. Aquí vamos a poner un JSON
punto do, y dentro de ese vamos a escribir diccionario, profesión, archivo, coma, diccionario, profesión, archivo, indentación, que va a ser igual a 4, la indentación que va a ser igual a 4, coma, mention, guión bajo, así, esto va a ser igual a false. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a retornar un verdadero, en este caso, return true. Retornamos un verdadero, ya cerramos la primera excepción, ahora vamos a cerrar la segunda excepción, la otra excepción que tenemos abierta, es C, si la variable es con la que estamos trabajando, 2 puntos. Bien, entonces aquí cerramos la excepción y vamos a colocar un mensaje print error al guardar en el archivo JSON. Con la E, que es la que nos está mostrando el error. Vamos a retornar, en este caso retornamos un false. Bien, vamos con la siguiente función, en este caso para leer la función. Aquí vamos a agregar un decorador porque va a ser una función estática. Entonces para el decorador nosotros colocamos arroba static met. Ya, este es el método estático. La función es def, asimismo met. En este caso ya no es guardar, es leer profesión del JSON. Nosotros tenemos que leer porque lo vamos a presentar de dos maneras, como objeto y como diccionario. Entonces, en este caso iniciamos con dic, que es diccionario. Unos puntos. Asimismo, vamos a manejar las instrucciones con los errores y colocamos tree, abrimos WIOP. Aquí vamos a abrir el archivo, entonces copiamos lo de arriba, tree, WIOP, vamos a leerlo con la indentación y listo. La segunda línea también se copia. Open, open. Listo, open archivo. Esta que nos diga un return. Aquí vamos a retornar el div, profesión. Y coma true. Y profesión coma true. Para cerrar el tree es except file. Y vamos a elegir el segundo, esa clase de error. 2 puntos. A darle un mensaje. El mensaje que le vamos a escribir es: no se encuentra el archivo par profesión.json. Así vemos, retornamos un return
diccionario vacío, coma, false. Salimos el error por el except lo cerramos por file no found, era error. Ahora vamos a cerrarlo simplemente por exception. Except, exception, manejamos A y la variable E en este caso. El mensaje que le vamos a colocar es un concatenado, error al leer el archivo. Como lo vimos en antes, dos puntos, abrimos llaves, colocamos la variable E, que es la que estamos llamando, retornamos, asimismo diccionario vacío, coma, false. Vamos con el siguiente método, asimismo utilizamos un decorador estático, static, método. Ahora vamos a leer mediante objeto. Y como es la misma lógica, simplemente vamos a copiar y pegar. ¿Ya? Aquí lo único que va a cambiar, el tree JSON va a ser igualito, el load, aquí ya no va a haber este return que se va a eliminar, porque como es diccionario, nosotros vamos a presentarle de corrido de forma vertical. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Debajo del with, vamos a crear una variable lst de lista, de objeto, profesión. Esto va a ser igual, va a estar vacío. Un for para iterar ítem, el diccionario para profesión. Ah, 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 dos puntos. Objeto, objeto profesión va a ser igual a la clase que tenemos de profesión. En este caso ya nos automáticamente se nos habilitó. Entonces nosotros, ¿qué tenemos simplemente que hacer? Es agregarle la palabra ítem. Ítem, ítem, y esto hacemos para todo. Bien, ya que hemos llenado todo, entonces nosotros vamos a cerrar el paréntesis y hacer la llamada de la variable que creamos, list object. Bien, entonces ya que cerramos, acabamos de entrar todo, de ingresar todos los datos, entonces vamos a colocar otra vez list en profession punto append punto append, llamamos object, retornamos
la variable que hemos creado con un verdadero, coma true. La excepción, bien, la excepción aquí, la que colocamos en la parte de arriba, no se encuentra el archivo JSON, un false, así mismo con el except, error leer el archivo JSON y un false de nuevo. Vamos ahora con la función, con el método, en este caso, consultar. Vamos a consultar por el ID. Entonces, así mismo creamos un método estático. Static. Bien, ya no se va a llamar leer, sino consultar. Consultar profesión JSON. Consultar profesión. Ya no estamos leyendo en JSON. Por ID. Como vamos a consultar por ID, como parámetro le vamos a enviar y par prof ID. Así mismo abrimos un tree. Vamos a un with open para leer el archivo JSON. Leemos el archivo JSON. Vamos a dar el diccionario load archivo. Entonces abajo le vamos a poner como el anterior. Vamos a crear una lista. Un for, un ítem. Y vamos a agregar tal lo que hicimos arriba, ¿no? Ya. List o profesión, un for para que itere en el dict profesión que creamos. Y aquí el único cambio que va es que le vamos a agregar un condicional. Este es un if. Si el if ítem, ahí está, if ítem, comilla simple par prof id, eso es igual, recuerden el igual, eso es igual a in par prof id. Si eso es igual, entonces el objeto lista append, entonces aquí va a retornarnos ya no el diccionario, sino la lista. List profesión, coma y true. El segundo return va a ser igual, coma false. Ahí vamos a tener el except. Aquí vamos a manejar solo un except. El step exception es el único que vamos a manejar. Y como comentario le vamos a poner error al consultar. Consultar la profesión. Le vamos al F y listo. Entonces tenemos las funciones guardar, leer, leer como archivo, como diccionario, leer como objeto. Tenemos la consultar y ahora nos falta editar y eliminar. Serían las
dos que nos faltan. Bien, vamos a volver a copiar esto, a ver si lo reutilizamos. Y aquí ya no sería consultar, sino editar. Editar profesión por ID. Asimismo abrimos un try, un open, leemos, hacemos diccionario pro. En este caso, eliminamos la lista vacía que tenemos aquí y vamos directamente al for item, al diccionario, la condicional. La condicional va a ser la misma porque vamos nosotros a editarlo por el ID, entonces por eso le dejamos la misma. Igual que arriba, la clase, ingresamos todo eso. Bien, eliminamos lo que es la lista porque no la estamos llamando. Vamos a darle simplemente un mensaje. El mensaje nos va a decir, acá tenemos, bien, no existe el registro con el ID, porque vamos a editar ID, entonces, no, minúscula, minúscula, no existe el registro con el ID. ¿No existe el registro con el ID? Y vamos a dar el llamado que le estamos haciendo acá arriba. Y para profesión no existe el registro con el ID, dos puntos. Dentro de llaves le vamos a colocar lo que copiamos, cerramos la llave. Impar profesión ID. Aquí le vamos a darle un return none por el falso. Bien, da un return por el falso. Ahora sí, cerramos la excepción del try, except, y aquí ya no es consultar, sino sería editar. Error al editar la profesión por falso. Bien, ahora vamos con la función modificar. Vamos a modificar el método consultar, editar, guardar, leer, modificar. Modificar profesión. Abrimos paréntesis, un cel, coma. Aquí vamos a crear una variable, nueva descripción, coma. La otra variable que va a ser nuevo estado. Nuevo estado. Ya. Entonces, ahora vamos a darle un cel para que lo lea, lo inicialice, el ser par prof. En este caso, empezamos con la descripción, correcto. Va a ser igual. Ahí. Y ve nueva profesión. Y ve nueva profesión. Correcto. El otro que llamamos es un cel punto estado. El punto estado ID que va a ser igual.
Ahí, nuevo estado. Ahora vamos a la función get guardar. Método. Guardar. Esto es para guardar la edición. Ya no la próxima, sino la edición. Guardar. Método para guardar la edición. Vamos a dar el parámetro cell. Los puntos. Agregamos un try para manejar los errores. Llamamos al JSON. Esto vamos a copiar igual el de arriba. Hacerlo más rápido. Ya llamamos al JSON. En este caso de leer, sí, vamos a leer. Vamos a darle un for item, luego la condicional y volvemos a copiarlo de arriba. Bien, 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 bien. For item en diccionario, el list par id va a ser igual a par id diccionario. Entonces aquí ya no llamamos a esta clase de este objeto. Hubo un error aquí. Vamos a dejarlo como estaba. Bien, entonces aquí le vamos a dar un iter par. Vamos a leer todas las variables de nuevo. Bien, aquí tenemos todas las claves. Ahora vamos a agregarle las importaciones necesarias para el momento del guardado de la edición y que se lo muestre con todos los datos. Bien, para los datos de auditoría, aquí no vamos a poner cell en las siguientes variables, sino vamos a importar las librerías las librerías de datos que le hicimos arriba, para que nos dé el usuario de la auditoría, la fecha y todo de la persona que está editando. Bien, como esos van a ser los que se guarden para la auditoría, entonces aquí no olvidé decir lo que aquí no va a ir todos los claves que tenemos en nuestro diccionario. Lo que necesitamos aquí es la par profesión ID, par profesión descripción, el estado, el usuario que modifica, en este caso, no el usuario de ingreso, porque eso lo damos nosotros, el usuario que modifica, la fecha en la que se modifica. Esto es lo que nos va a dar automáticamente la máquina, entonces nosotros no tenemos que darle ningún valor. La fecha en que se modifica, el PC del cual se modifica y la IP que lo modifica. Listo, el resto nosotros no necesitamos, de los datos de ingreso no necesitamos. Ya, esos serían los datos ahí. Cerramos el paréntesis y con eso le vamos a dar otro WinOpp, en este caso para escribir. Podemos copiar lo que está aquí sin problema.
debajo del for, ahí. We open, en este caso ya no es leer, es escribir write. Aquí le vamos a dar, lo tenía por acá arriba. Aquí. Esto de la programación es simplemente, podemos hacerlo más fácil copiando y pegando, ya que estamos reutilizando los códigos porque los vamos a necesitar. Entonces, JSON.do, diccionario, archivo, indentado con 4 espacios, censur, ASCII y por false. Bien, aquí vamos a seguir con la excepción. Simplemente copiamos lo que estaba arriba para no volver a escribir. En este caso escribimos el mensaje, error al guardar la edición de la profesión. Ahora, otra de las funciones que vamos a crear en este caso va a ser la de la que me actualiza, el método actualizar la edición. Actualizar edición self. Colocamos un tree para manejar los errores. Vamos a leer igual el principio. Tree open JSON leer. Aquí vamos a crear la siguiente función. La siguiente variable donde vamos a registrar registros originales. Va a ser igual a len dic profesión. Entonces, si dic profesión nuevo prof por dic profesión if prof par, prof id. Cierra el primero, vamos a darle el signo de admiración, diferente, eso tiene que ser diferente al cel punto par, cel punto par prof id. Entonces aquí registros eliminados. Registros eliminados sería igual a los registros originales. Registros originales menos len di profesión. Ahí le ponemos el new porque esa es la nueva donde están los registros. Después de esto vamos a agregar otra lectura. Bien. We open para profesión, en este caso con la W porque vamos a escribirlos o sobreescribirlos. Esta línea que no necesitamos, que se idente 4 veces y que esté por el falso. Listo. Ese while lo vamos a cerrar con un return. Un return que diga registros eliminados. Registros eliminados, verdadero, true.
Vamos a cerrar ese set. El except lo vamos a cerrar con uno parecido a lo que está arriba. Except error al actualizar. Actualizar la edición de la profesión. No, pero en este caso sería error eliminar. Le damos un false y listo. Esto aquí estaría listo ya todo el documento de lo que es la clase con los distintos métodos. Ahora sí, vamos a completar nuestro archivo principal en donde se va a alojar todas las opciones. Tenemos la opción de ingresar, presentar, modificar, eliminar y salir. Bien, aquí lo que tenemos es simplemente la apariencia. Ahora vamos a agregarle la lógica que tenemos de la clase par profesiones.